listo. Tenemos aquí la diapositiva en pantalla. Por un lado, si se dan cuenta, nos dice que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delitos del fuero común para toda la República. ¿Qué significa? Que todo este listado, desde el 1 hasta el 17, esto ya está actualizado. Si ustedes checan el artículo, perdón, el punto número 4, si checan el artículo tanto 19 constitucional como el 167, ya se encuentra mencionado, ¿sale? 4, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivado. ¿Sale? Recuerden que esto pues ya va a tener una ley especial en esa materia. ¿Sale? Ahorita por el momento ya está mencionado tanto en nuestro 19 constitucional como en ese 167. Todo este listado, ¿sale? Hasta el número 17, repito, son del fuero común. Ahora, cuando ustedes pasan al siguiente párrafo de ese 167, vamos a colocarlo en pantalla, vamos a encontrar todos los que son ya del fuero federal. Permítanme. Permítanme tantito, se coloca el artículo. Mientras pueden irlo checando ustedes también ya. Ok. Si nos damos cuenta, en este párrafo tercero se encuentran todos los que ustedes ven señalados en su diapositiva. Pueden irle dando seguimiento con su celular. Saquen su diapositiva. Sale todos estos. Aquí encontramos esos 17 delitos. Sale fuero común. Ahora vamos a analizar los del fuero federal. Esos son los que están mencionados a partir de este punto. ¿Sale? Todos ellos: homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje. Si seguimos bajando, permítanme. Terrorismo, sabotaje, los previstos en los artículos 142 al 145, corrupción de personas menores de 18 años de edad, tráfico de menores, contra la salud, y nos señalan, ¿verdad?, todos esos artículos. Ok, vamos a regresar a nuestra diapositiva. ¿Cuál es la complejidad? De por sí, el llevar un análisis de un solo delito que sea del fuero común tiene una dificultad bastante pesada, ¿sí? Tenemos que conocer diferentes temas. Ahora bien, cuando hablamos de delitos del fuero federal, debemos de conocer ciertas reglas. Esas reglas ya las encuentran aquí. Ya se les compartió la diapositiva. Las estamos, pues en este caso, dividiendo desde la primera regla general y en esta segunda regla general. Si checan, la primera cuenta con 3 incisos únicamente. Vamos a irle dando lectura a alguien que nos pueda apoyar. Bueno, miren, si no para no demorar, sino para no demorar y lleven el análisis ya en casita, porque sí es un tema bastante extenso y si no, no vamos a poder avanzar. Esto lo leen con calma, ya por ahí tiene cada uno su ejemplo, ¿sale? Ahora, lo que aquí debemos de comprender es que para llevar un análisis de estos temas tendríamos que, pues en este caso, los compañeritos que ya están litigando un ejemplo, dar
pues un tema que a lo mejor ya hayan llevado o que estén llevando, que sea algo real, ¿sale? Que tenga pues una estructura real para nosotros poder aplicar, ¿verdad? Esta cuestión y ver el ejemplo de acuerdo a por qué. Vamos a darle lectura. Si ustedes checan sus códigos penales en los primeros artículos que les manejan, vámonos a nuestros códigos penales. Tan solo para nosotros en el estado de Veracruz, permítanme tantito. Ok. Están desde el 11 hasta el 16. Los que estamos en Veracruz, chequen, váyanse adelantando, permítanme tantito. Y van a ver que en los suyos también son muy similares. Miren, aquí tenemos el Código Penal del Estado de Veracruz. Ahora bien, en los de ustedes van a buscar entre los primeros artículos lo siguiente. Para nosotros, a partir de este 11 nos está diciendo que hay una aplicación por cuanto al espacio. Si se dan cuenta, nos está señalando que en la fracción primera nos dice que por los delitos perpetrados, perdón, dentro de su territorio jurídico, cuando sean de la competencia de sus tribunales. Segundo, nos habla por los delitos que se preparen o cometan fuera de él cuando produzcan efectos dentro del territorio veracruzano. Y tres, por los delitos permanentes y por los continuados que se sigan cometiendo en él. ¿Sale? El artículo 12 nos dice, el lugar de la realización del delito es aquel en que se lleva a cabo la conducta típica. A estas alturas, nosotros ya tenemos que saber cuando hablamos de un delito permanente continuo continuado. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense, aquí hay unos elementos que nos está requiriendo para poder llevar el análisis ya de qué decíamos, de los delitos del fuero federal, ¿verdad? Ok. Otro ordenamiento es la aplicación en el tiempo. ¿Ya los ubicaron en sus códigos? Ok, perfecto. Vamos a irle dando seguimiento. Aquí abajito nos dice aplicación en el tiempo. Para nosotros está en el artículo 13. Permítanme, déjenme bajar. Y nos señala, la ley aplicable es la vigente en el momento de la realización de la conducta punible. El artículo 14 nos dice cuando entre la comisión del delito y la sentencia que deba pronunciarse entre en vigor una ley o un decreto que disminuya la sanción establecida en la norma vigente al cometer el delito, se aplicará la nueva disposición legal. Aquí tenemos otra orden, ¿sale? Nos dice la ley aplicable es la vigente en el momento. Ok, vamos a bajar. También nos señala aquí otro ordenamiento. Nos habla de esa aplicación por cuanto a las personas. Alguien que nos apoye con la lectura, ¿sale? Para no abrumarlos. Eh, sí, en términos del Adelante. 66, maestro. Artículo 15. Este código se aplicará a todas las personas sin distinción alguna, con las excepciones que sobre la inimputabilidad, aplicación de usos y costumbres de las comunidades indígenas, inmunidades y satisfacción previa de requisitos de procedencia establezcan las leyes. Ok. Abajo, Edgar. Sí, artículo 16. Para los delitos previstos en leyes especiales se aplicarán supletoriamente las disposiciones de este código. Ojo, Eh, aquí. Nos está señalando previstos en leyes especiales y luego nos habla de que se va a aplicar que supletoriamente las disposiciones supletoriamente. de este Perfecto. código. Vámonos al 17.
Artículo 17, dentro del capítulo 5, resolución de conflicto de normas. Artículo 17. Cuando un mismo delito esté regulado en normas o leyes diversas, la especial prevalecerá sobre la general. La de mayor alcance absorberá a la de menor amplitud y la principal excluirá a la secundaria. Ok, fíjense nada más lo que les está diciendo, ya vieron. Es por la temporalidad, por el ámbito, ¿qué más? Por esas leyes especiales y esa resolución que nos habla de las normas, ¿verdad? Ok, ahora imagínense que se trata de una persona inimputable, una que se volvió inimputable, pues ya dentro del proceso. Vámonos al artículo 417 del Código Nacional. Permítanme. En términos del 66, ¿le puedo dar la voz? Adelante. 417 medidas cautelares aplicables a inimputables. Se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables de conformidad con las reglas del proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que dispongan el juez de control para el caso en que resulte procedente. El solo hecho de ser inimputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. Ok, perfecto. Checan aquí que no porque sean que inimputables, ¿sale? Ahora, les está mencionando que hay que leyes que especiales, ¿verdad? Ok, ahora vamos a analizar el artículo 20 del Código Nacional. Aquí tenemos otra regla, otras reglas. Adelante. Artículo 20. Reglas de competencia. Para determinar la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas. 1. Los órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su ley orgánica, o en su defecto conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo. 2. Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los órganos jurisdiccionales federales. 3. Cuando el hecho punible sea del orden federal, pero exista competencia concurrente, deberán conocer los órganos jurisdiccionales del fuero común en los términos que dispongan las leyes. 4. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexividad con los delitos federales, cuando lo considere conveniente. Asimismo, los órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para juzgarlos, para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en delitos del fuero común. Se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto, la Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de la fracción primera de este artículo. 5. Cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de dos circunscripciones judiciales, será competente el órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, que haya prevenido en el conocimiento de la causa. 6. Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será competente del órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenido el imputado, a menos que haya prevenido el órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial donde resida. Si posteriormente se descubre el lugar de comisión del delito punible, continuará la causa del órgano jurisdiccional desde este último lugar.
7. Cuando el hecho punible haya iniciado en su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares. 8. Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o se haya cometido en un territorio extranjero y siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional en términos de la legislación aplicable, será competencia del órgano jurisdiccional federal. Es todo, maestra. Perfecto. Ok. Todo esto tienen que dividirlo, ¿sale? Tienen que dividirlo, deben de analizarlo y deben de ubicar a qué es lo que se está recibiendo. Vuelvo a repetir, a estas alturas nosotros ya tendríamos que identificar los tipos de delitos, ¿sale? Tendríamos que identificar si es un delito permanente, continuo, continuado, se trata de un concurso real o material, ideal o formal. Tendríamos que ver si hay en este caso a lo mejor un delito emergente, etcétera, etcétera. Ahora, la complejidad no es eso únicamente, sino que imagínense cuando haya varios implicados. Ahora, todo esto coincide con lo que nos está señalando el Código Penal Federal. Vámonos al artículo 2, que es el que nos interesa, pero si ustedes analizan también con calma ya en casa, del 1 al 6, se van a dar cuenta que viene señalando casi lo mismo de lo que ya leyeron. Vámonos al Código Penal Federal. En términos del No 66, sé, si me permite darle lectura, adelante. eh, Código Penal Federal, libro primero, título preliminar. Artículo primero. Este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Artículo segundo. Se aplicará asimismo, fracción primera, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en territorio de la República, o bien por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo cuarto de este código y no se extradite al probable responsable al Estado que lo haya requerido. Y fracción segunda, por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieran sido juzgados en el país en que se cometieron. Artículo tercero. Los delitos continuos cometidos en el extranjero que se sigan cometiendo en la República se perseguirán con arreglo a las leyes de esta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. La misma regla se aplicará en el caso de delitos continuados. Eh, Perfecto. Si nos damos cuenta, todas estas son variantes. Tendríamos que ver un ejemplo en concreto para podérselos explicar, ¿sale? Entonces, ahorita lo importante es de que vean que tiene una complejidad y el por qué deben de conocer de esa teoría penal. Vamos a regresar a la diapositiva. Ok, si se dan cuenta, aquí en la diapositiva, bueno, pues no hay tanta complejidad. A un costado tienen unos ejemplos. Vuelvo a repetir, ya con calma los van a analizar y se van a dar cuenta que pues viene más o menos distribuido y viene desarrollado en un ejemplito, ¿verdad? Que pudiera darles una idea de todo aquello que ustedes acaban de leer. ¿Vamos bien? Ok, vamos a dar inicio ya de manera general, por así decirlo, para poderles profundizar un poquito acerca de esto de la prisión preventiva oficiosa y la justificada. Pero para poderlo hacer, primero debemos de entender, pues, por qué, ¿verdad? Pues surgió esta necesidad de poder hacer valer, pues, ciertos derechos, ¿verdad? Que en su momento, pues, fueron violentados.
Permítanme. Ok. Aquí lo primero que debemos como de recordar es que en el pasado, pues había una manera un poquito cochina, ¿verdad?, de llevar a cabo toda esta cuestión, porque habían dos puntos muy importantes para ellos, ¿verdad? Y los cuales manejaban, que era una, mantener detenida a la persona, en este caso pues acusada, o bien que sí pudieran obtener la libertad, pero pues en este caso era bajo fianza o caución, ¿sale? Si nosotros nos detenemos a ver esta cuestión de esa fianza o caución, pues nosotros, ¿verdad? Tendríamos que trasladarnos a aquellos años del caldo. Estoy hablando de 1930 hasta antes del 2008, ¿sale? Pero aquí había una regla que a ellos, pues obviamente tenían que respetar, ¿sale? ¿Cuáles eran los delitos que no podían alcanzar fianza o caución? ¿Si recordamos eso? No eran permitidos, recordemos, los delitos graves. ¿Sí? No eran permitidos los delitos graves, pero en aquel momento, pues la mayoría de los delitos, no sé, en un 95%, pues sí alcanzaban esta cuestión de la libertad bajo fianza. Imagínense el abuso que se generaba por parte del Ministerio Público, ¿sale? Porque alrededor de un 10% pues eran los delitos que eran considerados graves. Y pues obviamente, pues pagando, pues obtenían perdón, no podían obtener en este caso la libertad, pero pues todos los demás, hablando del 90%, si pagaban, pues obtenían esa libertad. Entonces, si tú te trasladabas, en este caso al Ministerio Público, ibas a sede ministerial y pues obviamente ellos podían imponerle una, por así decirlo, fianza muy excesiva. Y ellos pues argumentaban que pues todo lo tenían permitido pues de acuerdo a lo que les señalaba en este caso el código. ¿Vamos bien? Sí podemos comprender esta parte de aquí. Ahora, aquí nos debe de surgir a nosotros una interrogante muy importante. Hoy en día se, pues se privilegia el principio de libertad. ¿Cómo lo consideran ustedes, abogados? ¿Se está privilegiando el principio de libertad o no se está privilegiando el principio de libertad? En De términos acuerdo a lo que ya... sentenciales, yo Adelante. considero que es eh, la presunción de inocencia, ¿no? Ok, vamos poquito a poquito. Mm, en esos tiempos, en aquellos tiempos, no sé por ahí, Celso, no sé si te hayan tocado esos asuntos o nuestros compañeritos que ya tienen experiencia. Los códigos señalaban, ¿verdad? Pues que había una cuestión de 10 a 300, no sé, días de salario mínimo, ¿no? Por cuanto a las multas. Entonces, como no se privilegiaban muchos principios constitucionales, había una violación de derechos humanos. Pues ellos hacían, no sé si recuerdan un video por ahí que estuvo muy popular donde la juez, impuso una multa demasiado elevada al abogado. Sí, sí lo vieron, el video que Sí, se les compartió. dio 400 Ok, mil pesos y ya la corrieron. ok, bueno, era algo muy común, sale en el pasado, lo hacían muy frecuente. Entonces, si ustedes, de acuerdo a lo que estamos analizando en nuestra diapositiva de ese 19 constitucional y 167, hablando de los delitos del fuero común de prisión preventiva oficiosa, ¿cuántos estaban señalados? ¿Cuántos tenía la tabla? Creo que se los vamos a volver a colocar. ¿Cuántos son? 17 meses. 17, ¿verdad? Ok. Ahora bien, ¿cuántos delitos, aquellos que se han detenido a buscar un poquito en sus códigos penales, cuántos delitos son aproximadamente los que tienen sus códigos? 130. Unos 130. Ahora pregunto, del listado que hay,
que se está manejando de prisión preventiva oficiosa, haciendo una comparación y también preguntándonos si se está privilegiando este principio de libertad, ¿podemos dar una respuesta? Términos del 66, maestra. Sí, Pues, adelante. pues sí, pienso que sí se está privilegiando, porque estás hablando de un 15, un 17%. Ya Perfecto. lo- Ok, efectivamente lo que dice Edgar. ¿Por qué? Porque hablamos, por así decirlo, de hasta de un 95%, Edgar. ¿Por qué? Porque no es común que se cometan este tipo de delitos. Son contados, ¿sí? Se cometen más cuestiones de daños o sí, algún tipo de homicidio culposo, etcétera, etcétera. Pero es muy raro que pues las personas, ¿verdad?, vayan cometiendo delitos pues de esta magnitud. Entonces, pues si pudiéramos decir que hasta están considerados en un 95%, ¿no? De acuerdo a lo que nos está señalando ese 19 constitucional y ese 167 del Código Nacional, ¿sale? Ahora, si ustedes le sumaran lo que nos está señalando en el otro párrafo bajando, donde nos dice que esos delitos graves que determine la ley, si vieron ahorita que estuvimos en nuestro código, váyanse a su código nacional, checan que hay una parte que dice que nos habla de los delitos graves que determine la ley y luego nos señala hasta prisión preventiva oficiosa. Ok. ¿Por qué debemos de mencionarlo? Bueno, porque estas son algunas variantes, pero independientemente de, era lo que mencionábamos, tendrían que analizarse, pero son muy poco probables que las personas lleguen a cometerlos. Permítame, vamos a ver, desde aquí donde nos está señalando delitos graves hasta preventiva oficiosa. Permítame. Vuelvo a repetir, si todo esto lo comparamos con nuestros códigos penales, bueno, pues la libertad, ¿cómo les puedo explicar? Eh, que nosotros pudiéramos lograr con nuestros clientes, pues es de un 5%, perdón, de un 95%. Entonces ese 5% restante, pues sería que ellos cometieran algún tipo de delitos de los que estamos mencionando. ¿Vamos bien? Entonces podemos resumir que hoy en día sí se privilegia qué principio, el de libertad. ¿Vamos bien? Anteriormente no, ¿sale? Anteriormente era pagabas y salías. Ahora, si nosotros vamos un poquito más allá y vamos tratando de ir identificando, ¿verdad? Todos esos principios violentados, lo que nos comentaba el compañerito, uno de ellos es la presunción de inocencia, pero, aparte, bueno, se estaría violentando el principio de libertad. ¿Dónde tenemos ese principio? Vamos a ir de manera un poquito más rápida. Bueno, en nuestro artículo 19 constitucional y nuestro 19 del Código Nacional. ¿Vamos bien? Ahora, ojo, nuestro principio de libertad, ustedes siempre deben de, pues, tenerlo como un estandarte. ¿Por qué? Porque de aquí parte este análisis, tanto de nuestra prisión preventiva oficiosa y al momento en que lleguemos al análisis de las medidas cautelares, también vamos a partir de este artículo. ¿Vamos bien? Incluso hasta cuando lleguemos al análisis de la prisión preventiva justificada, ¿sale? 168, 169, 170. Vamos para allá, no nos vamos a adelantar. Ahora bien, también otro principio que se estaba violentando es el principio de igualdad. ¿Dónde está este principio? Bueno, lo tenemos en nuestro artículo 10 y 11 de nuestro Código Nacional. ¿Quieren que vayamos lento? Estos artículos los estoy mencionando rápido porque ya los hemos analizado, ¿sale? Cuando hemos visto los principios constitucionales. El 19 constitucional nos habla de la libertad y el 19 de nuestro Código nacional, ¿sale? No hay ningún pierde, estos coinciden. ¿Vamos bien? Ok, ahora, nuestro principio de igualdad lo encontramos en el 10 y en el 11, ¿sale? Uno
es por cuanto a la igualdad como personas, ¿sí? Pero el segundo es por cuanto al trato procesal. Vamos bien, estos también es muy importante que los ubiquemos. ¿Ya los tenemos? Vean esta diferencia, que nada más los medios marquen allí. Ok, este principio también lo encontramos, bueno, el segundo mencionado que sería el primero mencionado, porque es el principio de igualdad ante la ley. Está también en el artículo 4 de de nuestra Constitución. Se anótenselo, ¿sale? ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes hagan su argumentación jurídica, todos esos artículos los van a recordar y en sus escritos, ¿sale? Llaman demasiado la atención. Al momento en que ustedes estén en una audiencia, cuando vayan escuchando, ¿verdad? Todo, cómo se va desarrollando, ustedes se van a dar cuenta y lo van a intuir que allí se está violentando algún tipo de principio, algún principio, y entonces lo van a ubicar y dentro de cuando vayan a presentar en este caso sus agravios, etcétera, etcétera, ustedes salen de aquí, mientras más fundamentado esté nuestro escrito, es mucho mejor. ¿Vamos bien? Ok, ahora. Si nosotros seguimos avanzando, también otro de los principios que se violentaban, ¿verdad? O que sí se estarían violentando en caso de que no se privilegie este principio de libertad o no les quieran dar, en este caso de no ser de prisión preventiva oficiosa, sería el principio de prevalencia e interpretación de la Constitución. ¿Dónde está este principio? Ese está súper fácil. Y por algo está desde el principio. Celso, Artículo Primero, 66. adelante, adelante, adelante. Sí, maestra, artículo primero, párrafo segundo. Perfecto, está en el artículo primero, párrafo segundo y en nuestro criterio 2021-124. Chale, esos también léanlos con calma. Vamos a cotejar. Aquí está en el artículo primero constitucional en su párrafo segundo. ¿Por qué este principio? Bueno, porque este principio nos señala que siempre, pues en este caso que una norma, ¿verdad?, que genere un montón de alternativas o que tenga varias alternativas de interpretación, pues en este caso se debe de optar por aquella que pues reconozca con mayor amplitud el derecho, ¿sale? ¿Cuál derecho? Bueno, pues esos derechos humanos por los cuales tanto cuentan todas las partes. ¿Vamos bien? Y principalmente pues nuestro imputado. Ok, aquí lo tenemos. Ustedes también traten de ubicarlo en sus constituciones. Este principio es muy importante. Este también no puede faltar en nuestros escritos. Ok, eso sí nos queda claro, ¿verdad? Que debemos de optar por pues esa ley que esté más acorde, ¿no?, a los derechos o que restrinja en menor medida, porque acuérdense, a veces te da, pero también te puede restringir. Entonces siempre tiene que ser de acuerdo a lo que menos le afecte en este caso. ¿Vamos bien? Otro de los principios es el principio de proporcionalidad. Es importante que los escriban y que sí los ubiquen porque ahorita nos vamos a ir de corrido, ¿sale? Les voy a ir explicando y ustedes únicamente se van a ir acordando. Este artículo lo encontramos en el artículo 22 de la Constitución, después del primer puntito que tiene el párrafo, donde nos señala que también lo encontramos, recuerden que en el 156, estos artículos, bueno, pues nos dicen que en este caso todas esas penas o medidas que se le vayan a imponer, pues deben de ser proporcionales. Este artículo es súper importantísimo, este principio. El artículo 156 es decir, anótenselo así en grandote, traten de recordarlo, ese es uno de los principales, muy, muy, muy importante. Vamos a darle lectura
Si alguien nos apoya, donde dice toda pena deberá de ser, y después nos vamos al 156. En términos del 66, maestra, Adelante. el artículo 22, ¿verdad? Dice, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. La aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. Ok, perfecto, hasta allí. De aquí lo que nos interesa es esta parte que está en color azul, ¿sale? Esto es lo que vamos a resaltar. Después nos vamos al artículo 156 de nuestro Código Nacional. En términos 86, ¿puedo leerlo, maestra? Sí, adelante. Artículo 156, proporcionalidad. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá de tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. ¿Cuánto? Ok, ok. Bueno, si nos damos cuenta, bueno, ya checamos, este también es nuestro principio de proporcionalidad. Este lo vinculan al artículo 22. Estos son muy importantes. Ok, si nos damos cuenta de lo que es la prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Son todos los que están señalados en nuestro artículo 19, 167. Lo primero, ¿sale? Se divide en el 167 en estos que son del fuero común, pero también nos habla de delitos del fuero federal que tienen que tener un análisis muy detallado. Alguien que le vaya a llegar un caso en concreto, con gusto lo pudiéramos analizar en una clase que sea especial para irlo desmenuzando e irnos dando cuenta de todo aquello que nos está requiriendo. Para esto, repito, tenemos que conocer toda la cuestión de los delitos, tanto por temporalidades, si son delitos, en este caso emergentes, etcétera, etcétera, todo a detalle. ¿Vamos bien? No se puede llevar un análisis por así decirlo, muy general y viendo variantes si no tenemos un caso en concreto que se puede ir desmenuzando. Ok, ya tenemos entonces prisión preventiva oficiosa, cualquiera de los señalados en ese listado o identificado del Fuero Federal. Con eso nos quedamos, ¿ok? No confundan con el 150, ¿sale? Porque el 150 son casos de urgencia, ¿sale? Esto es muy diferente. Ahora, vámonos a la cuestión de la prisión preventiva justificada. Aquí también tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué está diseñada esta cuestión? ¿O para qué? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué la quiere aplicar el Ministerio Público? ¿Cuál es el objetivo? En términos del 66, maestro. Adelante de. Cuando haya un peligro de sustracción del imputado,
cuando haya, este, cuando hay un riesgo para la víctima y una obstaculización del, Perfecto. del desarrollo de la investigación. Vienen los artículos 160, 160, 168, 69 y 70. Perfecto, sí. Ok, pero vamos para allá. Aquí lo primero es que debemos de identificar para qué es, ¿sale? O en qué está basada. Si te das cuenta y ustedes leen los artículos que en este caso nos está haciendo el favor de mencionar este Edgar, efectivamente está en el 168, 169, 170. Pero si ustedes analizan y ven a profundidad, vamos a darles lectura. Aquí va a haber una palabra que es repetitiva para todos. Ojo, vamos a analizar el primero que nos apoyen con la lectura. En términos del 66, maestra. Adelante, Luisito. Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. 2. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este, el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o el desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Ok, perfecto. Ojo, aquí si se dan cuenta de todo lo que leyó Luisito, te está mencionando 5 variantes, ¿sale? ¿Con cuál nos vamos a quedar? Residencia, ¿sale? Nos está diciendo máximo también de la pena, ¿sale? Comportamiento en este caso de quién? Bueno, pues del imputado y el desacato de esas medidas cautelares o bien también el desacato de esas citaciones. ¿Vamos? Así las vamos a dividir. Son 5. Ahora vamos a analizar un poquito con un criterio de la Corte el primer punto. Ok, vamos a colocar el criterio 2017, permítanme, 690. 17, déjenme lo busco. Ok, ¿alguien que nos pueda apoyar con la lectura? En términos del 66, maestra, pues Adelante. medidas cautelares en el sistema de justicia penal, acusatorio y oral. El hecho de que el imputado tenga uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano judicial que deba procesarlo es insuficiente para establecer que no tiene arraigo en el lugar donde se lleva a cabo su proceso y, por ende, que representa un peligro de sustracción al no estar garantizada su comparecencia. Los artículos 153 y 167 del Código Nacional
establecen que una de las hipótesis que el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración para imponer una medida cautelar, incluso la prisión preventiva justificada, es que se garantice la presentación o comparecencia del imputado en el procedimiento, para lo cual el diverso artículo 168 alude a una serie de circunstancias que el juez de control debe tomar en cuenta para decidir si se encuentra garantizado o no dicho aspecto procesal y no exista peligro de sustracción del imputado. Luego, conforme a la fracción primera del último normativo citado, una de esas circunstancias es el arraigo que el imputado tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. En ese sentido, si bien el que se dé certeza del domicilio donde habitualmente reside el imputado es un buen parámetro para averiguar si existe riesgo o no de que se garantice su comparecencia en el proceso. Lo cierto es que el factor en análisis no debe limitarse únicamente al aspecto fáctico de que el imputado pueda tener uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano judicial que deba procesarlo y, por ende, que representa un peligro de sustracción al no estar garantizada su comparecencia, porque bajo ese matiz podría darse la pauta que ante el hecho de que el imputado demuestre que tiene propiedades fuera del lugar de posible juzgamiento, automáticamente tuviese que imponérsele una medida cautelar, incluso hasta la previsión preventiva justificada, situación que se considera acotada y no acertada, por lo que para hacer un correcto escrutinio de ello, es decir, cuando se alude a que exista peligro de sustracción del imputado ante la falta de certeza del arraigo que tenga en el lugar de procesamiento, su análisis debe ser verificado a la luz de que para dicho ente procesal le sea más perjudicial y gravoso sustraerse de la acción de la justicia, ya sea por razones personales, de salud, familiares o de trabajo, entre otras, que quedarse en el lugar que mencione que es su domicilio para la continuación del proceso penal respectivo. Pues en la medida en que el imputado dé certeza de esos aspectos que lo ligan a un sitio en específico, es palpable determinar el arraigo que puede o no tener en el lugar en donde se lleve a cabo su proceso. Perfecto. Ok, aquí también anótenle el 2020-989. Ese es otro criterio que también nos habla de este arraigo. No son los únicos, ¿sale? Pero estos son, se podría decir que los de batalla, ¿sale? 2020-989. Ese ya lo leen en casita para no abrumarlos. Vamos a colocarlo así rapidito, nada más para que le den un vistazo. Lea únicamente lo de aquí de medidas cautelares, lo que está en negro, porfa, Luisito. Aquí medidas cautelares hasta proceso. Sí. Medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. El arraigo del imputado no necesariamente debe ubicarse en el lugar en que deba ser juzgado para tener por garantizada su comparecencia en el proceso. Perfecto. Bueno, nos damos cuenta que no basta, ¿verdad? Que con que él no cuente a lo mejor con un domicilio en el lugar en el que debe de ser juzgado. ¿Vamos bien? Ahora, el punto número 2 que nos habla del máximo de la pena, vamos a analizar el criterio 20-167.
46. Vayan anotándolo, ¿eh? Ya lo dividimos. 5 variantes. Residencia, ya lo analizamos. Leímos el artículo 2017-690 y el 2020-989. ¿Vamos bien? Ahora vamos a analizar este máximo de la pena, que es el criterio 16-746, perdón. De aquí igual, ¿sale? Para irnos un poquito más rápido, vamos a analizar este primero de negro. En Alguien términos que de nos 66, apoye. ¿me permite el uso de la Adelante, voz? Gracias. adelante. Registro Digital 2016-746. Instancia Tribunales Colegiales de Circuito. Es materia constitucional. Penal es tipo aislada. Prisión preventiva justificada. Imponer esta medida cautelar prevista en el artículo 19 constitucional bajo el único argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso imputado al acusado. Este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio sin, sin ponderar los aspectos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, viola el derecho de la presunción de inocencia como regla de trato procesal. ¿Lo leo todo, maestra? Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ok. Este también analícenlo con calma. ¿Sale? Ya tenemos dos. Lo siguiente es el comportamiento. ¿Qué recordamos acerca de cuando hablamos del comportamiento, en este caso del imputado? En términos de 66, maestra. Ujú, adelante. Sí, en respecto al comportamiento del imputado, se refiere al hecho de que no vaya a estar amenazando a la persona, que no esté haciendo ningún tipo de venganza o estar insultando o estar ahí a molestar o intimidar a la víctima, ¿no? No, a ver, alguien más. Espérenme. Términos de 66, maestra. Ujú. Se refiere a la actitud que toma la persona cuando es detenida y cuando es llevada hacia, hacia la delegación. Ujú. Por ejemplo, muy bien lo que nos menciona Garibay, pero imagínense también que pues esa persona ya en otra ocasión se quiso escapar o se escapó, ¿sale? A eso se refiere. ¿Vamos bien, Angelito? Sí, 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 sí. Sí. Gracias. Ok. El punto número 4, que es el desacato de las medidas. Aquí vamos a analizar los artículos 177, 178 y el 208. ¿Vamos bien? Ok, vamos con el 177 primeramente. ¿Quién nos gusta apoyar? En términos del 66, maestra. Adelante, Luisita. Sí, artículo 177. Obligaciones de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Perfecto. Todos estos, como lo menciona Luisito, van a leerlo con calma, ¿sale? Porque sí es importante que se vayan identificando. Si se dan cuenta, son varias. Ok, vamos a ver nada más así de manera rápida el 178 también para que vean de qué nos habla este artículo. Por favor, léanlos. Ahorita van a ver el por qué.
Checamos riesgo de incumplimiento de medida que cautelar distinta a la prisión preventiva. Ok, entonces, si esta persona hace algo de lo señalado en este 177, también de lo señalado en este 178, por cuanto aquí incumpla en la medida que fue distinta, que se le impuso distinta esa prisión preventiva oficiosa, y también que en este caso se lleve a cabo esa suspensión de la medida cautelar, ¿cuándo se da? Vamos a darle lectura a este 179. En términos de 66, ¿me permite el uso de la voz? Sí, Yolita, adelante. Artículo 179 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suspensión de medida cautelar. Cuando se determine la suspensión condicional de proceso, la autoridad judicial deberá suspender las medidas cautelares impuestas, las que podrán continuar en los mismos términos o modificarse si el proceso se reanuda de acuerdo con las peticiones de las partes y la determinación judicial. Es todo. Perfecto. En este caso se da esa suspensión, ¿verdad? De la medida cautelar. Vamos a analizar también el 174 porque este es también súper importante. Agrégueselo también por un lado. Alguien ya lo tiene a la mano, puede ir leyendo, ¿eh? En términos del Y 66. adelante. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares. Cuando el supervisor de la medida cautelar detecte un incumplimiento de una medida cautelar distinta a la garantía económica o de prisión preventiva, deberá informar a las partes de forma inmediata a efecto de que en su caso puedan solicitar la revisión de la medida cautelar. El Ministerio Público que reciba el reporte de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la suspensión condicional del proceso deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y en su caso solicite la comparecencia del imputado a una orden de aprehensión. En caso de que el imputado notificado por cualquier medio no comparezca injustificadamente a la audiencia a la que fue citado, el Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o comparecencia. La justificación de la inasistencia por parte del imputado deberá presentarse a más tardar al momento de la audiencia. En caso de que el imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y exhiba esta se ha citado por comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requeriría al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor de 8 días. Advertidos el garante y el imputado de que si no lo hicieran o no justificaren la incomparecencia, será efectiva la garantía a favor del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o sus equivalentes en las entidades federativas previsto en la Ley General de Víctimas. Si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones quinta, séptima, octava, novena, 12º y 13º del artículo 155 de este código, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio al juez de control, quien con la misma inmediatez ordenará su arresto con fundamento en el inciso D, fracción segunda del artículo 104 de este código, para que dentro de la duración de este se lleve en audiencia con las partes con el fin de que se revise medida cautelar siempre y cuando se haya percibido de incumplir con la medida cautelar, se le impondrá dicha medida de apremio. Es todo, maestro. Ok, perfecto. Este artículo sí es demasiado importante. Léanlo con calma, ¿sale? Porque ahí hasta te está diciendo qué tiempo tiene esta persona para, pues, que se presente en este caso. Nos está hablando del garante, ¿verdad? Y el imputado. ¿Vamos bien? Ahora,
El siguiente punto, que sería el desacato de citaciones, bueno, pues de igual manera, como ya lo hemos analizado en clases anteriores, bueno, pues es porque esta persona pues no se presente. Muchas veces son influenciados por el abogado. Entonces, sí es muy importante que ustedes no hagan eso cuando determinen que no puede haber una cuestión demasiado pues complicada como para que no puedan obtener la libertad. Obviamente que ustedes presenten lo necesario para demostrar que la persona pues sí cuenta con tanto una residencia que no representa un riesgo, etcétera, etcétera. Sale todo lo contrario a lo que debe en este caso justificar el Ministerio Público. Ahora el siguiente artículo pues sería ya nuestro 168, sí, que es el peligro de obstaculización. Vamos a verlo. 169. Peligro de obstaculización. ¿Sale? Aquí nos está señalando tres fracciones, 169, perdón. ¿Podemos leer las fracciones? En términos del 66, maestra. Sí, adelante. 169, ¿verdad, maestra? Artículo Sí, así es, 169. Yolita. Gracias, maestra. Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Para decidir acerca del peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta las circunstancias del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable de que recuperar su libertad el imputado. 1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. 2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reciente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos. O 3. Intimidará, amenazará o obstaculizará el labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Todo, maestra. Perfecto. Aquí tenemos pues ya todos. Ahora, vuelvo a repetir, esa prisión preventiva justificada, entonces, de todo lo que leyeron, ¿en qué está basada? Todos son riesgos, ¿verdad? Entonces, eso se lo vamos a colocar en grandote. Todo esto se basa en riesgos, pero estos riesgos deben de ser reales. ¿Qué significa? Bueno, que en este caso el Ministerio Público debe de llevar pues esa comprobación, ¿verdad? De lo que está él señalando. ¿Con qué? Bueno, con pruebas, ¿sale? No ha hecho otra cosa. Tiene que ser con pruebas. Recuerden que uno de los principios generales del derecho nos dice que el que afirma está obligado a qué? A probar, ¿verdad? Demostrar. Aprobar. Ok, ojo, esto es diferente a lo que nos señala el 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, ¿sale? Porque allí nos está señalando que, pues en este caso, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad, o sea, le corresponde a la parte acusadora. Es muy diferente. Acá es algo que en este caso te están afirmando. Si el Ministerio Público está diciendo, ¿verdad?, que quiere aplicar la prisión preventiva justificada, bueno, pues debe de demostrar, ¿sale? Debe de lograr ¿qué? Comprobar esa afirmación que está llevando, ¿verdad? ¿A través de qué? Bueno, pues en este caso, de ese 168, 169, 170 que ya le dimos lectura. Ahora bien, suena un poquito hasta, ¿cómo les puedo explicar? Como raro, porque él debe de justificar la justificada. Vamos a darle lectura a un criterio que es el 2017 500, espérame, 550 y 68. 568.
Ok, este criterio está muy bonito porque nos dice que el Ministerio Público pues debe de justificar la justificada. Si él lo está pidiendo, bueno, pues en este caso debe de justificar lo que él está pidiendo, ¿sale? Debe de existir ese riesgo del que estamos hablando, del 168, 169, 170, pero no basta con que él lo pida, sino que debe de, en este caso, justificarlo. ¿Y cómo lo va a justificar? A través de esas pruebas, ¿sale? No con presunciones, sino con pruebas. Es por eso que existe esa carga de la prueba por cuanto a demostrar esa cuestión justificada que él está requiriendo. El criterio es el 2017-568. En términos del 66, maestra, ¿me permite el uso de la voz? Adelante, Yolita. Registro digital 2017-568. Es materia penal y es una tesis aislada. Prisión preventiva justificada. Corresponde al Ministerio Público demostrar y justificar su imposición y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación. El artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. En términos del precepto constitucional citado, bajo este contexto, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consiste en la prisión preventiva justificada. Es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación. Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del sexto circuito. Es todo, maestra. Ok, esta tiene una relación con la siguiente tesis, que es la 2027-766. Permítanme. Ok, esta nos habla acerca de ese test de proporcionalidad. ¿Sale? Si recordamos el test de proporcionalidad. Vamos a darle lectura. En A lo términos del mejor 66, los estoy abrumando. Ok, adelante, Yolita. sí, registro digital 2027-766, instancia tribunales colegiados de circuito, es materia constitucional, penal, es una jurisprudencia, prisión preventiva oficiosa, alcances de la protección constitucional contra su imposición en aplicación de test de proporcionalidad ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de García Rodríguez y otros contra México. Hechos. En la sentencia recurrida, el juzgador de amparo rechazó la aplicación de test de proporcionalidad
mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso García Rodríguez y otros contra México, al considerar que no es factible realizar un control de convencionalidad ex oficio sobre la prisión preventiva oficiosa, ya que de conformidad con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una restricción de rango constitucional que prevalece sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Criterio jurídico. El Tribunal Colegiado de Circuito determina que para acatar la aplicación de test de proporcionalidad en esta modalidad de la prisión preventiva, el juez de control deberá ordenar oficiosamente el debate entre las partes respecto de cada uno de sus elementos y, con base en ello, ejercer su arbitrio para resolver de manera fundada y motivada de la determinación que corresponda. Justificación. La expresión "el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente" inserta en el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretada a través de los principios conforme y pro persona, conduce a la conclusión de que la prisión preventiva en su modalidad oficiosa exige la adopción del test de proporcionalidad por proporcionalidad. De ahí que en el caso de los ilícitos previstos en dicho precepto, la autoridad jurisdiccional debe actuar oficiosamente, es decir, sin petición de parte, para someter a control horizontal la imposición de la medida cautelar y, cerrado el debate, ejercer su arbitrio para razonar el cumplimiento de test de proporcionalidad, fin legítimo, necesidad, idoneidad y estricta proporcionalidad, hecho lo cual, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, habrá de resolver conforme a derecho proceda. Tribunal Colegiado en materia penal del Noveno Circuito. Es todo, maestra. Ok, perfecto. Se dan cuenta que ahí nos está diciendo también que se requiere, ¿verdad?, de ese test de proporcionalidad. No es únicamente que quieran aplicar tanto esa prisión preventiva como la justificada. Ahora, si se dan cuenta, entonces esa justificada vendría siendo también como un principio constitucional, ¿no? Como un derecho humano, parte del derecho humano. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está obligado a justificar esta cuestión del por qué la va a requerir, ¿sale? Es por eso que tanto pues, nuestra Constitución como ese Código Nacional especifican cuáles son esos delitos, vuelvo a repetir, tanto esos de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque se tiene que privilegiar en este caso el principio de libertad, ¿sale? Este ordena que todos aquellos, pues en este caso, que sean de prisión preventiva oficiosa, pues deben de acatar lo que está señalado, ¿no? O sea, son de prisión preventiva oficiosa y ya. ¿Vale? Pero en este caso, si son delitos graves, bueno, pues también hay manera, ¿verdad?, de demostrar, o bien aquellos que no sean graves, pues pueden obtener la libertad sin que ellos, pues en este caso quieran, pues violentar los principios que ya habíamos analizado. ¿En qué sentido? Bueno, pues queriéndoles aplicar algo que no corresponda, por lo señalado en el 22. Si recordamos, esa cuestión de la proporcionalidad debe de ser de acuerdo al delito cometido. Ahora bien, otros criterios que debemos de ir analizando ya son las 10:25, pero son los de la presunción de inocencia. Recuerden que estos tienen tres vertientes, ¿sale? Tienen tres vertientes. Una es como regla de trato, la otra como regla probatoria, ajá, y el estándar de prueba, ¿recordamos? 269.1, 269.2, 269.3. ¿Sale? Esos criterios los tendríamos también que analizar. Vamos a ponerlos únicamente así nada más para que le echen un vistazo. Ya varias veces se han leído, ustedes ya los ubican, ya no hay tanta complejidad en esta cuestión. Permítanme.
Me estoy buscando una que está relacionada con esto para no enredarlos. Permítanme tantito. Ok, el 9.1. Sí, podemos irle dando lectura si nos apoyas, Luisito o Celso. Ok, maestra, en términos 76. Procedo a leerlo. Registro digital 2006-091. De jurisprudencia, presunción de inocencia como estándar de prueba. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de poliédrico, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de estas vertientes se manifiesta como estándar de prueba o regla de juicio, en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se haya aportado prueba de cargo suficiente para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Mandato que es aplicable al momento de valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas, dos puntos. La que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar, y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Amparo en revisión 349-2012. Ok, perfecto. Bueno, aquí, ojo. De este punto, si se dan cuenta en la parte final donde está señalando que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo, dice para considerar que es suficiente. Para condenar es una primera regla, ¿sale? Ahora, después te señala que una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba conforme a la cual ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Ahora, imagínense que nosotros estamos hablando del delito de robo, ¿sale? ¿Qué se debe de lograr? Bueno, pues en este caso deben de demostrar los elementos del delito, ¿sale? Si recordamos esos elementos del delito, conducta típica, antijurídica y culpable, donde está señalado, recordamos que estuvimos analizando el criterio 278-69, si recordamos, ok. Esto por cuanto a la carga de la prueba para demostrar ahora sí la culpabilidad, pero cuando hablamos en este caso de la defensa para demostrar esa excluyente, bueno, tenemos que hacer un análisis, pero ahora en el sentido negativo, que es eso, analizar ese 405 para ver si la persona no cuenta, ¿verdad?, con alguna excluyente de responsabilidad. ¿Hasta aquí no los enredo? ¿No? Ok. Ahora, si nosotros analizamos dos puntos muy importantes, bueno, debemos de preguntarnos primeramente, por cuanto al ejemplo de robo, si hay una ausencia de voluntad de conducta, si nosotros empezamos un análisis, un ejemplo, que hiciera falta alguno de los elementos, hablando del robo, ustedes empiezan analizando como un filtro. Si hay una ausencia de voluntad de conducta, bueno, pues tú dices, no la hay, ¿verdad? Entonces seguimos. Se tenía pues esa intención de robar aquí.
pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero ojo, dentro de esta intención es donde nosotros vamos a analizar pues los elementos del tipo penal. ¿Cuáles son? Bueno, pues esos objetivos, normativos, subjetivos y dentro de los normativos tenemos los subjetivos específicos. ¿A qué trato o qué quiero llegar? Bueno, si nosotros analizamos este delito de robo, ustedes checan en cada uno de sus estados, trasládense a su código penal, se van a dar cuenta que muchas veces está mencionado, bueno, tan solo para nosotros en el estado de Veracruz nos dice que es a quién, ¿sale? ¿Quién? Aunque lo correcto sería que, pues en este caso mencionara quiénes, ¿verdad? ¿Quién o quiénes? No sé si a alguno de ustedes pues les aparezca de esta manera, porque sí hay algunos estados que lo mencionan así. ¿Ya checaron? En términos 66, profa, para el estado de Guerrero está Adelante. el artículo 223 y dice el texto, a quien con ánimo de dominio o posesión y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa ajena a mueble o vehículos automotores, se le impondrá. Ahí dice, ¿a quién? Ok. Bueno, aquí si nosotros nos damos cuenta, ustedes van a ir analizando cada uno de sus estados, más de algunos sí lo va a mencionar así, algunos no. Si se dan cuenta también, pues en este caso, lo que nos señala Abraham también cambia, ¿verdad? Un poquito. Ok, ahora. Aquí el problema es identificar los elementos. Si yo hablara nada más de mi código penal, pues nos señala que quien con ánimo de dominio, lucro o uso se apodera de una cosa mueble total o parcialmente ajena sin consentimiento, en este caso, pues de quien legalmente pueda, en este caso, disponer de ello. Si nosotros dividimos, en mi caso, ¿sale? En el estado de Veracruz nos dice ánimo de dominio, lucro, uso. Nosotros debemos de identificar esto. Esta cuestión que es un elemento subjetivo de carácter específico. ¿Por qué? Porque nos está diciendo en este caso que hay un ánimo, hay una intención que en este caso el sujeto lleva a cabo. ¿Sabe? ¿Sale? ¿Por qué? Porque está señalado en el tipo penal, está mencionado en el tipo penal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, bueno, en caso del dominio, a lo mejor él quiera quedárselo. ¿Sale? Puede ser por lucro porque lo quiere vender o de uso porque a lo mejor lo tomó, luego lo regresó, pero al final de cuentas aquí para mi estado sí está tipificado, o sea, sí tiene un castigo. Imagínense si nosotros lleváramos un análisis profundo, que agarren y se lleven el coche de Luis, de Celso, de Juan, ¿qué sentirían? O sea, dirías, no manches, o sea, sí me lo regresaste, pero por el momento, pues me metiste un sustote, ¿verdad? Y recuerden que las leyes están hechas, pues, ¿para qué? Para que las conductas sean reguladas. Entonces, imagínense que se les permita o que se nos permitiera hacer este tipo de cosas. Yo agarro y no tengo un televisor grande, me meto en la casa del vecino o lo dejo en el patio y me lo llevo porque quiero ver la televisión, ¿no? Quiero ver una pantallota y al rato se lo regreso, o sea, no sería correcto. ¿Sí podemos entenderlo ahí bien? Ahora, en el segundo elemento, para mi estado, tenemos un acto de apoderamiento. ¿Qué tipo de elemento es? De acuerdo a los elementos del tipo penal que estamos analizando. Es un elemento subjetivo que, genérico o específico. Sería genérico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en este caso se está apoderando, que lo correcto sería desapoderar a alguien. Vamos bien, pero señala apoderamiento. ¿Qué está haciendo esa persona? Se está apoderando. Vamos bien, es un subjetivo genérico. En este caso demuestra el dolo. ¿Qué pudiéramos nosotros, imagínense? Bueno, en el primero, regresando, con ánimo de dominio, lucro o uso. Ok, dominio, que aquello que se robó estén viendo, sale o tengas pruebas para demostrar que lo está usando, que se lo quedó esa persona. ¿Vamos bien? Que sean por lucro, que puedas demostrar que esa persona se lo vendió a alguien más, ¿sale? Pueden haber muchas cosas. Puede ser que a lo mejor a quien se lo vendió, a lo mejor tenía, hablando de un celular, tenía activada la ubicación satelital. Vienen, se lo encuentran un ejemplo a Juan Luis, o a Luisito Díaz.
Y pues resulta que él dice, no, pues sabes que me lo vendió Juan Manuel Marín, ¿sale? Entonces ahí que estás demostrando que él se apoderó de eso, desapoderó a la persona para poder lucrar, ¿verdad? En este caso, llevar la venta del objeto, del celular. Ahora, si tú dices, bueno, fue por uso, bueno, a lo mejor pues ya vino, lo regresó, pero de todas maneras, vuelvo a repetir, está tipificado. Ahora, en el acto de apoderamiento también, ¿qué pudiéramos hacer nosotros como para demostrar ese dolo? Imagínense que Luis le dice a Celso que se va a meter a en este caso, pues a robar, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hizo? Se metió a robar, él tenía esa intención, ¿verdad? Ese testimonio pues estaría demostrando esta cuestión subjetiva. Ahora, cuando nos habla de cosa mueble, ¿a qué nos está trasladando? ¿A qué tipo de elemento? Normativo, ¿sí? Porque tendríamos que ver qué es eso a lo que pues se le conoce como cosa mueble. ¿Vamos bien? ¿Y aquí qué significa? Bueno, imagínense que la persona pues está diciendo que le robaron, no sé, una joya muy valiosa o que le robaron una cantidad de dinero tremenda cuando pues a lo mejor las condiciones en las que vive pues no es como para tener esa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes tú para demostrar que verdaderamente pues contabas con ese dinero o que verdaderamente tenías esa joya valiosa? ¿Vamos bien? Ahora hay algo muy raro que se da en mi estado, que nos dice que total o parcialmente. Total en el sentido de que a lo mejor pues le pertenecía exactamente a la persona que en este caso fue afectada, en este caso el sujeto pasivo, pero imagínense que el sujeto pasivo aquí, Luis Díaz, no sé, con Celso, se habían puesto de acuerdo para comprar algo en conjunto, pero Celso en este caso, desapoderó totalmente a Luis Díaz, pero se lo quedó para él. Entonces, también, o sea, es algo bien curioso, pero sí se da en mi estado, o sea, sí aplica. Se supone que ellos lo iban a compartir, pero el otro, pues, abusó de esta cuestión. No sé si no los confundo. Ahora, el último elemento sería sin consentimiento. ¿Qué significa? Bueno, imagínense que el quien le robaron fue Luis Díaz. Luis Díaz no va a decir, ah, no, sí, yo se lo di, no, ¿verdad? Va a decir, no, pues me lo quitó, se metió, me lo arrebató, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces hay que pensar en qué tipo de pruebas pudiéramos utilizar para poder demostrar pues este elemento. Entonces cada uno debe de ser demostrado. No se trata únicamente de decirlo. Imagínense que ustedes como abogados se dan cuenta que en este caso el Ministerio Público no tiene uno de estos elementos para acreditarlo. ¿Qué sucedería? O viceversa, que ustedes no tengan o no cuenten con las pruebas suficientes para demostrar, ¿sale? Que pues en este caso se está dando esta cuestión o que tenían ustedes en este caso la cosa mueble. Entonces, a esto es muy importante porque si ustedes analizan el 410, si recordamos qué dice, el 407, perdón, sí, el 407, a ver, déjenme confirmar. Si lo tienen a la mano. Aquí como aquí con mi código. A ver, déjenme tratar de ponerlo acá. Término 66 nuestra. Adelante, Dan. Es sobre la sentencia que no puede sobrepasar los hechos probados en juicio. Vaya, que no haya una presunción. Ok, ok, miren, aquí tenemos. Ok, permítanme. Listo. Ahora bien, si nosotros regresamos al criterio que estábamos analizando, entonces, si en este caso el juez está determinando, se está dando cuenta de esos dos puntos que yo les mencioné que dice la tesis donde se separa, por un lado tienen que demostrar que el delito, por otro lado tienen que demostrar que la responsabilidad, ¿verdad? Ese es el otro tema, ¿sale? Porque necesitan también acreditar esta cuestión, esa responsabilidad, que es lo mismo que, si recordamos? La culpabilidad es igual a, perdón, al delito más
Responsabilidad, maestra. Ok, y esa responsabilidad también la vamos a demostrar. Esto casi casi va de la mano, porque imagínense que en el video se ve claramente que efectivamente, no sé, fue Luis Díaz o fue Edgar o fue Celso. O sea, tenemos que cumplir con todo eso, ¿sale? Imagínense que el video que está presentando el Ministerio Público no se ve claramente o no se alcanza a distinguir. Entonces, aguas, porque todo esto también tiene variantes. Imagínense que la persona, en este caso, es un gemelo, por ejemplo, el de Edgar. Entonces, hay otras cuestiones que también podrías tú utilizar, ¿no? A lo mejor ya ahí necesitas una pericial, por ejemplo, una dactiloscopía, etcétera, etcétera. Bueno. Ahora, si se dan cuenta, todo esto es algo complicado. Si ustedes analizan el criterio después, el 260-93 es el que nos señala como regla probatoria. Ok, esto es para que lo diferencien. Este 91 tiene dos, ¿sale? Tienen que demostrar delito y responsabilidad. Ahora vamos con la siguiente, como regla probatoria. Esta está muy cortita. Nada más van a leer, permítanme tantito. Aquí. ¿Nos ayudas, Abraham? En términos 66, si gusta, le doy lectura yo. Ok, perfecto. Es el criterio con registro digital 200, o sea, 2006093. Es una jurisprudencia, la presunción de inocencia como regla probatoria. Este, bueno, lo que tiene usted subrayado son las características que deben reunir los medios de prueba y quien debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida. Permítame, perfecto. Ok, ¿qué nos está señalando? Esas características, ¿a qué nos suena? Lo hemos visto varias veces. ¿Qué características deben de reunir los medios de prueba? Tienen que ser útiles, pertinentes, conducentes, legales y lícitos, ¿verdad? Lícitos. Ujú. Ok. Y a su vez, estos medios de prueba deben de ser ¿qué? Personalizados, ¿verdad? No pueden ustedes presentar medios de prueba que en este caso no puedan contar con estas características porque se las van a rechazar, ¿sale? Entonces aquí nos está señalando pues esa regla. Y ya el último, vamos a colocarlo. Alguien que lea lo subrayado, permítanme tantito. Sí, maestra, si quiere yo le doy. Adelante, da. Ujú. Es el 92. Sí, permíteme. Es el 92, espérame. Ujú. Si gusta lo voy leyendo, lo tengo aquí impreso, maestro. Ah, bueno, ya. Bien, es el registro digital 2006092, presunción de inocencia como regla de trato procesal. La presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Perfecto, si se dan cuenta aquí, dividan. Les está diciendo medidas y pena. Ok, eso lo van a subrayar. ¿Sale? Subrayenlo. ¿Por qué? Porque en este caso, Abraham, supongamos que cometió un delito, cual sea. Puede ser muy malo o puede ser leve. Ok. A él no le pueden dar un trato
desde el principio ya lo estén equiparando como culpable. Imagínense que su hijo, no sé, el hijo de ustedes, pues ustedes piensan que, pues quizás quebró, en este caso, pues no sé, un florero, ¿sale? Entonces esa personita o ese niño a ustedes se les acerca y les dice que pues quiere salir o quiere ir a jugar con los amigos o quiere usar en este caso pues algún juego que tenga, ¿no? Entonces ustedes, por el hecho de que ya lo están pues diciendo, no sé, porque vieron la pelota cerca, piensan que él fue el que quebró el florero y desde un principio pues le van a decir que no puede salir, que está castigado porque en este caso tiró el florero y después se dan cuenta que en realidad fue el gato. ¿Sale? Al revisar a lo mejor alguna cámara que tengan en casita, se dan cuenta que fue el gato. Entonces, tú no puedes equiparar a esa persona de manera adelantada. Esto te lo está prohibiendo este criterio. Vamos bien, ven la diferencia de cada uno. Pueden ser muy similares, pero se utilizan una en tiempos distintos y cada uno está teniendo su propia regla. ¿Sale? No pueden equipararlo como culpable. Ahora, para la judicialización, tanto para eso y para la vinculación, se pueden contar con datos de prueba. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son suficientes para continuar en este caso una investigación, pero aquí pudieran surgir, pues, que pudieran dejarlo tanto, en prisión, por así decirlo, porque a lo mejor también, pues, puedan dejarlo libre, porque quizás no existan como esas pruebas suficientes para que esa persona pues se quede, ¿sale? O sea, pueden ser dos cosas, pueden surgir para que se quede, pero también pueden surgir para que no se queden porque no están logrando, en este caso, acreditarlo. ¿A qué nos suena? ¿A qué 327 estamos, pues, trasladándonos si se diera esta cuestión? Acción, una quinta, ¿verdad? Por una insuficiencia en este caso. Probatoria. Bueno, no sé si hasta aquí no nos enredamos y es muy importante que los vayan viendo. Ahorita puede sonar confuso, a lo mejor nos perdimos, pero en realidad todo va vinculado. Todo empezó por la violación de principios, recordamos cómo en el pasado, cómo va evolucionando, el por qué ahorita existen esos principios constitucionales y el por qué a ustedes no pueden quererles, en este caso Ministerio Público, querer aplicar la prisión preventiva justificada y en todo caso de aplicarla, él debe de demostrar que verdaderamente, ¿verdad? Hay una cuestión real, que no sea nada más una presunción de que él se puede fugar y demás, no, debe de demostrar para que él pueda aplicar esa justificada. Y la prisión preventiva oficiosa pues debe de tener un análisis un poquito más a profundidad por las diferentes variantes que hay. Si vemos la diferencia y vemos la importancia de los principios y de los criterios que fuimos analizando, todos estos van a decir, ay, a lo mejor no le encuentran ahorita una lógica, pero conforme vayan teniendo temas se van a dar cuenta cómo de aquí va a emanar tanto su argumentación jurídica como esos escritos que ustedes tienen que presentar. Vamos bien. Sí pido una disculpa porque casi nos llevamos las 2 horas. Entonces quiero pensar que están muy cansados. Igual vamos a seguir analizando. Este, ya no chequé la encuesta, vamos a checar. Igual no sé si sigan que se tome una clase para seguir en este tema porque todavía nos falta bastante, no hemos terminado. Y darle seguimiento a la siguiente semana. Ustedes me indican, sale en el chat. Que estén bien, abogados. Bendiciones. Bye bye. Buenas noches, Hasta luego, abogados. maestra, nos vemos. Hasta luego, compañeras. Hasta luego, Hasta luego, compañeros. compañeros.